Y bueno amigos, estamos aquí para comentar unas cositas muy interesantes. Se me ha ido un poco el horario hoy, pero creo que estamos a tiempo. He visto que he subido algunos videos a estas horas y realmente ha funcionado bastante bien. Vamos a comentar unas cosas que me han llamado mucho la atención de Jude Bellingham, que bueno, todo parece indicar que es un tuercebotas, que mete goles por rebotes, etcétera, etcétera. Y vamos a ver algo también relacionado con el tema este de Luis Rubiales y de Jenny Hermoso. Sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y ya ustedes saben lo que hacemos aquí, traemos reacciones de algunas cosas que nos parecen llamativas e interesantes. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy realmente vamos a ver unas cositas muy interesantes que seguramente a muchos de ustedes les van a llamar la atención. Y creo que pues está bastante chévere la verdad. Vamos a pasarnos a empezar a hablar con el tema de Rubiales, que por cierto hoy se ha conocido una denuncia pública en la que Tamara Ramos, que yo creo que algunos de ustedes los que están más metidos en el fútbol femenino, yo lo tuve que investigar, es la directora general del sindicato de futbolistas. Y decía que, por ejemplo, Rubiales se encargaba de hacerle preguntas un poco fuera de lugar, como por ejemplo de qué color llevaba su ropa interior. Y está metido en un escándalo tremendo este hombre de la Real Federación Española. Lo del beso, bueno, es lo que vamos a ver hoy. Una opinión que me ha llamado mucho la atención y que creo que es bastante comentable. Así que nos pasamos aquí a la pantalla y por supuesto lo vamos a ir comentando rápidamente. Y bueno, opinión de Cristina Cubero, yo creo que ustedes la conocen. Se hizo más famosa por el tema aquel de que le echó la culpa a Toni Kroos de la eliminación de Alemania, que ni siquiera estaba convocado para el Mundial Toni Kroos. Vamos a ir escuchando y por supuesto lo vamos comentando amigos. La que estamos ahora mismo, Cristina. A ver, es una situación dura, Sí. es una situación complicada y es una situación que yo quiero empezarla desde el momento en el que se produce ese desafortunado momento. Obvio que El beso presidente, hablas. sí, el Vale. presidente de la Federación Española no puede besar a una jugadora en la boca ni luego tocarse sus partes, porque es el presidente de la Federación Española y se debe a su cargo. Yo sí que es verdad que en ese beso yo no veo ni violencia, ni agresión, ni veo que Jenny esté incómoda. Yo no lo veo cuando veo las imágenes, ni tampoco lo siento cuando ella después en el vestuario dice, ¡ey, que no me ha gustado! Porque yo lo que interpreto es que ella, pues, oye, es homosexual y no le ha gustado el beso del hombre, pero bromeando. Yo no intuyo. Yo sí que es verdad que cuando veo el beso digo, oye, esto el presidente de la federación no lo puede hacer. Jolín, que estamos en la final de un mundial, ese gesto de... Ella, claro, se cuida un poco las espaldas diciendo cosas como que esto no lo puede hacer el presidente de la federación, que para mí es lo clave de todo esto. O sea, es que esto es inadmisible por tratarse del cargo que tiene la persona. Pero también añade que ahí no hubo ningún tipo de violencia ni de agresión. Y yo tengo entendido que si tú ultrajas o intentas acceder al espacio de cada persona, me imagino que no necesariamente tiene que haber violencia porque tú puedes hacer un robo sin violencia. O sea, es que, bueno, sigamos escuchando y ya lo vamos a comentar finalmente. de familiaridad, háganlo en el vestuario o después en el hotel. Pero no en la final del mundial, no. Es feo de ver, ¿no? Pero no creo que haya ni violación, ni agresión. Y todo lo que viene después, a mí me duele como mujer, me duele muchísimo. Porque han quitado el foco de unas deportistas que han ganado un mundial, que para ellas, para estas políticas que están... Seguramente el fútbol no es importante. Es más, yo creo que borrarían el fútbol de sus vidas. El fútbol no es importante el esfuerzo de esas jugadores que llevan toda la vida luchando por un objetivo, ¿no? Que es ganar un mundial de fútbol. Seguro que no les interesa el fútbol. Y han quitado el foco para pasarlo a algo que les interesaba mucho, que es denunciar a Rubiales por ser un violador, prácticamente, ¿no? Bueno, yo creo que ahí está suficiente. De todos modos pueden ir a verlo en Twitter, la escena completa, porque dura como 6 minutos. Yo quiero añadir un punto, a ver, porque como les digo, esto es impresentable, sobre todo porque es el presidente de la federación. Y yo también intuyo que esta chica no hace un escándalo de esto porque también es el presidente de la federación, sabe cómo funcionan las cosas en España y a lo mejor no termina pasando nada con Rubiales, aunque por ahí se está filtrando que hay una probabilidad de que dimita el próximo viernes. Y la verdad, como para pensar un poco en Jenny, poniéndome en los zapatos de Jenny Hermoso, que no sé si es homosexual o no, realmente da igual en este punto, porque me parece que el irrespeto
al que la sometió Luis Rubiales no tiene nada que ver con su orientación sexual. Me parece muy interesante porque, como les digo, ella está, obviamente, yo entiendo una parte también, la federación, el tema este, Javier Tebas, toda esta gente, hacen un bombardeo de dinero en distintos medios de comunicación y en algunos periodistas que, bueno, habrá que entender que ellos no están, no quieren perder ese dinero y hay que defender a toda costa todo este tipo de situaciones. Pero que ella esté justificando prácticamente el hecho de que no haya habido agresión ni violación, valga la redundancia, en este tipo de situación, a mí me parece realmente lamentable. Se los digo honestamente y me llama mucho la atención el discurso que proviene de una mujer, que está el tema este del feminismo, que yo no estoy de acuerdo en nada de eso y en otros canales que tengo, un podcast con unos amigos, he tirado muy duro el tema este de los futbolistas que han sido acusados injustamente, pero de verdad que lo de Luis Rubiales ha sido lamentable. Primero porque todo parece indicar que fue sin el consentimiento de la chica. Y en segunda instancia, porque estamos hablando del presidente de la federación. Es como que llegue el presidente de España y le dé un beso a una alcaldesa tras ganar las elecciones. Es que se arma el escándalo del siglo. Y si ella está del bando contrario de Pedro Sánchez, creo que se llama el presidente, créeme que ella misma estaría dando un discurso totalmente diferente. Pero lo que es velar por tus intereses, repito, lo que siempre digo, ok. El dinero es importante, todos queremos ganar dinero, todos estamos, si a mí me está patrocinando alguien aquí, que no lo hay, por cierto, yo tengo que decir que eso es espectacular, pero yo creo que en la vida todo tiene que tener un límite, el dinero no puede pasar absolutamente todo por alto y esa es mi opinión, por eso me pareció lamentable ese discurso. Vamos a ver algo rápidamente de ESPN que también me ha llamado mucho la atención porque, bueno, les dije, resulta que ahora Jude Bellingham es un mediocre futbolista prácticamente, escuchémoslo. Y bueno, ya lo tenemos aquí. La persona que vamos a escuchar en este caso es este que está aquí, que yo nunca me he aprendido el nombre de este hombre, pero sí tengo muy claro que cada vez que lo escuchamos hablar, este que estoy señalando con el cursor, se le escucha con bastante rencorcito hacia el Real Madrid. Entonces vayamos escuchando y vamos comentándolo. Porque este que está aquí, que es Ricardo Puig, le pregunta si realmente todo este impacto que ha tenido Jude Bellingham está relacionado con una posible ausencia de talento en el Real Madrid y que el público o que el madridismo está intentando agarrarse prácticamente que a cualquier cosa, y esta es la brillante respuesta de nuestro amigote. Sí, tiene que ver todo lo que ha vivido el madridismo, la no llegada de Mbappé, el que se haya ido Benzema, la lesión de Courtois, lo vivido con Militao, el estar ávido de buenas noticias, ¿no? Y encontrar un refugio en lo que está presentando hoy por hoy Jude Bellingham. Yo le reconozco dos cosas a Jude Bellingham. Ya decía Ricky, la personalidad, y de la mano de la personalidad, lo rápido que ha sido la adaptación a un equipo que no es cualquier cosa, sobre todo cuando eres tan joven, apenas 20 años. Yo voy a ir más allá de los goles, porque los goles lleva 3, 2 de ellos con mucha fortuna. Sí. Esa es la realidad. Uno correcto. Contra el Almería con mucha fortuna, esa base de rebotes, y después el de Bilbao que no le pega bien, le pega con el tobillo y la termina metiendo, ¿no? Más allá de los goles, la forma en cómo se desempeña dentro del terreno de juego, que eso nos habla de un futbolista con carácter y personalidad, lo que se requiere mínimamente para empezar a triunfar en el Real Madrid. Ahora, lo más fácil lo ha logrado Bellingham, llenar el ojo a primera vista del madridismo. Lo más difícil es lo que está por venir. ¿Por qué? Porque un joven de 20 años, teniendo este éxito tan rápido, con una camiseta como la del Madrid, es muy fácil que se pierda en el camino. Y hay un ejemplo. Bueno, es lo que les estaba comentando. Empieza a hablar de los goles de rebote. Prácticamente este hombre ha tenido suerte marcando los goles. Aquel gol, es cierto, ahí pudo haber tenido un poco de fortuna, pero el gol que le termina pegando mal, como este mismo hombre dice, hay que tener en cuenta una cosa. Este hombre intentó, o sea, le pegó mal, le pegó mordido tal vez y la mandó a esa esquinita. Pero ¿cuántos futbolistas le pegan bien a un balón y ni siquiera los mandan a los 3 palos? Es que la categoría, y además no solamente hablemos de los goles, es la capacidad de estar ahí en los momentos indicados para marcar 3 goles en 2 partidos, tanto que han alabado a Lamine Yamal y cuántos lleva Lamine Yamal en goles, que es delantero y este hombre no es delantero. Y al final dice, no, tranquilo, o como que tranquilo, que realmente si lo seguimos en ese plan, este hombre tiene son 20 años y es muy normal que se pierda en el camino. Es lo que les encantaría a ustedes porque realmente les aterra pensar que el Real Madrid tiene en Jude Bellingham y también tiene en futbolistas como Tchouaméni, en futbolistas como Valverde, que por cierto para mí Tchouaméni le ha cambiado mucho la cara al Real Madrid esta temporada. Creo que el cambio que ha hecho Carlo Ancelotti
en tener a Tchouaméni en cuenta para los partidos de titular, creo que ha sido decisivo para muchísimas cosas y creo que es lo que está de realmente cambiando las cosas. Pero repito, en ESPN siempre nos vamos a encontrar cosas como esta, goles de rebote. Hemos escuchado frases en este canal como que Cristiano Ronaldo es un empujabalones y bueno, ya sabemos cómo quedó el tema del empujabalones. Ojalá que lo de Bellingham sea otro pronombre que le pongan ellos, otro sobrenombre como que ¿cómo es? El que golea con suerte y que esa suerte nos lleve tan lejos como la de suerte que tenía Cristiano Ronaldo. Así que nada, gracias por la bendición que le echan a Bellingham y por supuesto quiero que veamos algo para cerrar. De un periodista bastante interesante que creo que se llama Miguel Román, que también tiene una opinión acerca de Jude Bellingham y que me pareció bastante brillante. Entonces escuchémoslo. Bueno amigos, aquí ya lo tenemos, vamos a reproducirlo y por supuesto lo comentamos juntos en breve. En el estadio yo flipé en colores con este chico. Narré el partido en Almería. Como siempre os digo, entre ver un partido en la tele y ver un partido en el estadio, el cambio es radical. Yo os lo digo de verdad, me quedé alucinado con todo lo que hace este chaval. No solo que Ancelotti lo ponga en la punta, el rombo, cercándole a la portería y a la delantera, es que Bellingham había momentos en Almería que parecía omnipresente. Aparecía en todos sitios. Pasa de la jugada, casi a la altura de los centrales. Cerca de Vinicius. Vinicius caía a la banda. En el área. Un despliegue no es fácil con 20 años, por muy bueno que seas. Aterrizar en el Madrid y dar ese en el... Bueno, ahí quedó un poco mal cortado el video, pero creo que es realmente brutal. Y hice énfasis en este video porque lo tenía guardado ahí. No sabía en qué momento utilizarlo porque realmente me parecía un poco irrelevante, pero me pareció interesante que justo en el momento que comentamos lo de Bellingham, lo que se dice en ESPN, me parece brutal que encontremos este tipo de opiniones. Y quiero que vean la diferencia entre pensar coherentemente, así seas o no seas del Real Madrid, pero que sepas apreciar el talento. Por ejemplo, yo nunca he tenido problema en apreciar. Me pongo un ejemplo, en mi otro canal me he deshecho en elogios muchas veces con el tema de Ansu Fati antes de que cayera en el tema de lesiones. Y no pasa nada por admirar el talento, del contrario. Es la diferencia de cuando estás opinando libremente, cuando no estás cerrado totalmente en un odio absolutamente absurdo, es muy, muy diferente. Por eso te lo digo, me parece realmente especial la narración de este hombre que, repito, se ha deshecho en elogios a Bellingham porque lo vio en vivo y le pareció realmente espectacular, que es algo que he escuchado muy frecuentemente en las últimas semanas. Y ahí está, una diferencia totalmente abismal de cuando no tienes que seguir una línea editorial para poder mantener un trabajillo allí. Así que nada, en este momento me toca despedirme. Espero que hayan disfrutado de este nuevo video. Me dejan saber su opinión en los comentarios, ya que para mí es de suma importancia. Lo de siempre, a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.